Bueno, entonces la clase pasada arrancamos a trabajar algunas distribuciones especiales. Veníamos trabajando con variables aleatorias, tanto discretas como continuas, y dijimos que en ambos mundos hay algunas distribuciones, hay algunas variables muy particulares porque son muy populares, porque son muy frecuentes, ocurren mucho el tiempo en varios estudios. Y dijimos la clase pasada que arrancábamos a estudiar las variables discretas, las variables discretas. Hay muchas variables importantes, es decir, no solo son estas. Trabajamos con la distribución binomial, trabajamos con la distribución hipergeométrica y hoy la agenda es ver la distribución Poisson que nos hace falta y luego vamos a trabajar con una distribución continua, que es la más importante de todas, que es la distribución normal, la campana de Gauss. Eh, entonces el contexto general es el siguiente. Tenemos variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Hay algunas muy populares, hay algunas muy frecuentes, muy relevantes, que aparecen todo el tiempo. Arrancamos la clase pasada con las discretas y dentro de las discretas que vimos dos, la binomial y la hipergeométrica, que se basan en un experimento de Bernoulli. Decíamos que en un experimento de Bernoulli yo tengo dos posibles resultados, éxito o fracaso. Y la distribución binomial es una distribución que consiste en repetir el experimento de Bernoulli n veces. Esa n es un número conocido, fijo, pero las repeticiones del experimento son muy particulares porque la probabilidad de éxito se mantiene constante. Eso hace las repeticiones independientes. En la distribución binomial, lo más importante es que si usted repite el experimento n veces, esas n repeticiones sean repeticiones independientes, sean repeticiones donde la probabilidad de éxito sea constante. O sea que si pensábamos esto en términos de una urna con balotas de dos colores diferentes, cuando yo extraía la balota y iba a repetir el experimento nuevamente, entonces esa balota la tenía que devolver. O sea, el muestreo era con reemplazo. ¿Para qué? Para que la probabilidad de éxito no se altere. Y decíamos entonces que en una distribución binomial lo más importante era tener ese sentido de independencia, ese sentido de probabilidad constante de éxito, y lo escribíamos así. X tiene distribución binomial NP. N es el número de veces que usted repite el experimento y pi es la probabilidad de éxito. Y la X, obviamente, es el número de éxitos que usted obtiene. El número de éxitos que usted obtiene. Ahora, luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si los experimentos no son independientes? ¿Qué pasa si la probabilidad de éxito no se mantiene constante? ¿Qué pasa si el muestreo lo hago sin reemplazamiento? ¿Qué pasa si en lugar de tener la balota, de devolver la balota, la dejo por fuera? En ese caso, cambiábamos de distribución. La distribución se llama distribución hipergeométrica. En ese caso, el número de éxitos depende de, bueno, del número de repeticiones del experimento, depende de el número de objetos con la característica de interés, que lo escribimos con la letra M, y depende del número total de objetos, ¿no? Que lo escribimos con la letra N mayúscula. Entonces, cuando la probabilidad no se mantiene constante, cuando la probabilidad cambia, cuando el muestreo se hace sin reemplazo, cuando usted no devuelve la balota, la distribución ya no es binomial, es hipergeométrica y obviamente la función de masa cambia, los cálculos cambian, pero el número de éxitos, el concepto se mantiene igual. O sea, lo que a mí me interesa es el número de éxitos en esas n repeticiones. Solo que ahora el muestreo se hace sin reemplazo. Hoy vamos a trabajar con la distribución Poisson. Entonces ya pasamos la etapa binomial, ya pasamos la etapa hipergeométrica.
Hoy vamos a trabajar con una distribución nueva, que es la distribución Poisson. Entonces, esta también es discreta, esta también es discreta, esta también hace parte del mundo de las variables aleatorias discretas. Y ahora vamos a ampliar un poquito el horizonte. Ya en este caso, no estamos confinados a repetir el experimento n veces. Claro, antes decíamos, repitamos el experimento n minúscula veces, 10 veces, 10 veces, 100 veces, 20 veces. Ya no. Ya ahora yo voy a concentrarme en el número de éxitos, en el número de veces que ocurre un evento, en el número de éxitos, pero ahora lo voy a hacer en relación a una unidad de medida bien definida. Usted me dirá, pero ¿cómo así una unidad de medida bien definida? Entonces, claro, ahora a mí lo que me importa es ver cuántas veces ocurre algo. Mire, cuántas, el número de, o sea, es discreta, discreta, número de veces que ocurre un evento, número de veces que ocurre algo, pero ahora nos vamos a concentrar en unidades de medida determinadas. ¿Cómo así una unidad de medida determinada, una unidad de medida bien definida? Ah, claro. Y ahora nos vamos a concentrar en, por ejemplo, una unidad de medida bien definida podría ser en una hora. ¿Cuántas veces ocurre un fenómeno en una hora? O en 15 minutos, o en 10 minutos, o en un día, o en un año. Entonces, en ese caso, la unidad de medida era el tiempo. Y es bien definida porque entonces decimos en un año, en 2 años, en 2 horas, en media hora, como algo establecido, predeterminado. O en unidad de espacio, ¿no? Puede ser por ciudad, por ejemplo, o puede ser por barrio, o puede ser, bueno, lo que a mí me interesa es ver cuántas veces ocurre un evento en una unidad de tiempo o de espacio. Y esa unidad de tiempo o de espacio, pues la define el investigador, la define el profesional, el practicante. Eh, um, Pero lo importante es que siempre nos regimos y siempre nos acoplamos a esa unidad bien definida. Si dijimos que vamos a trabajar en una hora, ah, pues en una hora. Si dijimos que vamos a trabajar en una ciudad, por ciudad. Y a mí lo que me interesa contar es cuántas veces ocurre un evento, cuántos éxitos tengo yo. Ah, bueno, en el peor de los casos, puede que ocurra que yo no tenga cero éxitos, ¿no? Que no ocurra ningún evento. O que ocurra una vez, o que ocurra 2 veces, o que ocurra 3 veces, o 4, o 5, 6 o 7. Como que aquí el rango no está determinado. O sea, como que aquí el rango es numerable, como que o cero, o uno, o 2 éxitos, o 3 éxitos, o 4 éxitos, o sí, pero no termina, ¿no? ¿Cómo así podría yo tener 1 millón de éxitos? Claro, posiblemente sí, pero obviamente se podría, pero obviamente la probabilidad de que ocurra 1 millón de éxitos es mucho más pequeña, ¿no? Bueno, todo depende de lambda, pero ya ahorita tenemos esa discusión. Pero mi punto es que aquí el rango, los posibles valores de la variable, el recorrido de la variable es infinito. Numerable, pero infinito. O puede que tenga 0 éxitos, que estuve muy de malas y no tuve ningún evento, o tuve un evento, o 2 eventos, o 3 eventos, o 4, 5, 6, o 7, o 1000, o 1 millón. Claro, a medida que las cantidades aumentan, pues las probabilidades disminuyen también, ¿no? Ya vamos a verlo. Ahora, usted me dirá, eh, ¿cómo hago yo para diferenciar una distribución Poisson de la binomial y de la hipergeométrica? Bueno, número uno, aquí como que usted no está delimitado por un número de repeticiones del experimento, como que aquí eso no me interesa, aquí yo quiero ver cuántos eventos pueden ocurrir y lo que está delimitado ya no es el número de repeticiones, sino lo que está delimitado es esa unidad de tiempo o de espacio, que si por horas, que si por ciudad, que si, bueno, lo que usted quiera. Listo. Entonces mire que es un conteo, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre algo? O puede ocurrir 0 veces, o una vez, o 2 veces, o 3 veces, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos características que le dieron vida a esta distribución probabilística.
Y son dos características muy naturales, son dos características muy naturales de entender. La primera es que eh, am, por unidad de tiempo o por unidad de espacio o por la unidad que usted quiera, la probabilidad de que ocurra un evento en esa unidad, ya sea si es por horas o por medias horas o por 2 horas o por día o lo que sea, es igual en cualquier otra unidad de la misma longitud, del mismo, de la misma envergadura. Es decir, que si yo estoy trabajando cada hora, si yo estoy trabajando por horas, la probabilidad de éxito, la probabilidad de que ocurra un evento, es igual en cada longitud. Si estoy trabajando por horas, entonces esa probabilidad de éxito no se ve alterada en cada unidad de medida. Entonces no quiere decir que en una hora tengo una probabilidad eh, de éxito y en cambio si considero otra hora, entonces la probabilidad de éxito cambia. No. Si estoy trabajando por hora, entonces en todas las horas la probabilidad de éxito se mantiene constante. Y la otra cosa es que en cada unidad de medida, el número de veces que ocurre el evento es independiente, no afecta la ocurrencia del número de eventos en otras horas, en otras unidades de medida. Entonces, si yo estoy trabajando por hora, si aquí tuve 5 eventos, no quiere decir que en otra hora diferente, porque aquí tuve 5, entonces en otra hora diferente ya estoy delimitado, estoy coartado a tener 4 o 3, o porque aquí pasaron 5, no. Lo que pasa en una hora no afecta o no influye lo que pasa en otra hora. Entonces, cuando yo estoy concentrado en el número de veces que ocurre un evento, cuando yo estoy concentrado en el número de veces que algo va a pasar por unidad de tiempo, unidad de espacio, la distribución Poisson es la distribución por excelencia que se utiliza para describir esas probabilidades. Esa distribución Poisson depende de un solo numerito, lambda. Digamos que en ese sentido es mucho más fácil que la binomial. ¿Por qué? Porque es que la binomial depende de dos numeritos. Depende de la n, del número de veces que usted repite el experimento, y depende de pi. Esos son los parámetros de la distribución, n y pi. En la hipergeométrica, usted tiene tres, n, m y n. En cambio, en la Poisson es mucho más fácil porque usted únicamente tiene un solo parámetro. Su modelo únicamente tiene un solo parámetro. Un solo parámetro, lambda. Y usted me puede decir, bueno, pero ¿qué es ese lambda? Ese lambda es, mire, aquí lo dice, es la tasa promedio de ocurrencia del evento. Por hora o por ciudad o bueno, por su unidad de tiempo o de espacio. Lambda le dice usted el promedio, le dice usted la tasa media de ocurrencia del evento. Si es por hora, pues por hora. Si es por día, por día. Si es por cada 5 minutos, cada 5 minutos. Y algo muy característico de esta distribución de Poisson, la cual hace muy fácil de trabajar, es que la media y la varianza son igualitas, igualitas. Aquí me pregunta Santiago, ¿cómo calculan las probabilidades, por ejemplo, de la inseguridad que de acuerdo a la hora cambia? Claro, claro, de acuerdo a la hora cambia, pero día a día, claro, yo no voy a comparar un 8 a 9 de la mañana, por ejemplo, con un 5 a 6 de la tarde, porque claro, ahí las probabilidades de ocurrencia en esa hora específica cambian, claro, pero lo que sí puedo hacer es calcular las probabilidades en una franja de tiempo específica día a día. Es decir, siempre calcular las probabilidades de 5 a 6 de la tarde, por ejemplo, día tras día. Yo no voy a comparar 8 a 9 de la mañana con 5 a 6 de la tarde, no, porque ahí no se cumplen,
Ahí no se cumple la probabilidad constante de ocurrencia del evento. Lo que uno hace es trabajar con un modelo para 8 a 9 de la mañana y con otro modelo diferente de 5 a 6 de la tarde. O sea, basados en la misma distribución probabilística, pero con valores de lambda diferentes. Es decir, de 8 a 9 de la mañana utilizo Poisson, pero con un parámetro de lambda de, no sé, de 10. Mientras que de 5 a 6 de la tarde utilizo otro modelo Poisson, pero con un parámetro de lambda de 20. Y día a día, ahí sí hago comparables las horas, pero día a día, no entre horas. Entonces, ese lambda básicamente controla, y me gusta mucho esa pregunta porque lo hace a uno pensar sobre las condiciones para tener la probabilidad de Poisson. Ese lambda controla el valor esperado, la tasa esperada de ocurrencia del evento, que puede ser de inseguridad, por ejemplo. Y en este caso, mire lo fácil que es la función de masa. La función de masa es simplemente E a la menos lambda. Este E es el número de Euler, ¿no? E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Usted únicamente necesita el lambda. Ah, ¿y quién es la X, Juan Camilo? Ah, pues depende de lo que usted quiera calcular, ¿no? Si yo quiero calcular la probabilidad de tener 0 robos, por ejemplo, como me decía Santiago, ah, pues entonces la X vale 0. Que yo quiero calcular la probabilidad de que haya 2 o menos robos. Ah, pues 2 o 1 o 0. Listo. Entonces, lo más relevante aquí es lo siguiente. El mensaje para llevar a casa de la distribución de Poisson es lo siguiente. Número uno, distribución Poisson está asociada con conteos, número de éxitos, número de veces que ocurre un evento. ¿Cuándo o dónde? Por unidad bien definida de tiempo o de espacio. Cada hora, por ejemplo. Y usted solamente necesita un parámetro, lambda. Ah, ¿que cómo hago para saber quién es lambda? Pues esa es la tasa esperada del evento. Y ya, si usted tiene eso, ya lo tiene todo. Entonces vamos a hacer un ejemplito para que usted se familiarice bien con esto de la distribución de Poisson. Y en este caso, tenemos que, vamos a pensar en un contexto donde usted tiene unos individuos que van llegando, aquí tengo a un centro de salud, pero esto aplica en cualquier contexto, ¿no? Si usted quiere pensar en un banco, piense en un banco. Si usted quiere pensar en no individuos, sino llamadas telefónicas que entran a un call center, o si quiere pensar en robos, como decía ahorita Santiago, como conteos, conteos. Entonces, el número de pacientes que llegan en este caso, el centro de salud, o piense usted en cualquier instancia, llegan a una tasa esperada de 0.5 clientes por minuto. Tasa esperada de 0.5 clientes por minuto. Entonces aquí yo no quiero que se me complique. Si a usted le dicen 0.5 clientes o 0.5 pacientes por minuto, 0.5 por minuto es equivalente. Si usted se siente incómodo con el 0.5 porque usted me dice, uy, pero ¿cómo puede llegar media persona en un minuto? No, pues claramente media persona no, esa es la tasa promedio. Si usted se siente incómodo con ese 0.5 por minuto, piénselo en 1 por cada 2 minutos, ¿no? O sea, cada 2 minutos hay una persona llegando. O si usted quiere decir, pues llámelo 0.5 por minuto. Entonces, lo importante es que usted tenga en la cabeza la unidad de tiempo. Entonces, aquí las unidades de tiempo son los minutos. Entonces, vamos a ver ahorita la pregunta, pero
lo importante es que usted tiene una tasa esperada. Ah, como ya tengo una tasa esperada y estoy trabajando con tiempo, esto es un buen indicio de que la distribución Poisson es una buena alternativa. No, no, no me vaya a decir, ah, no, pues esto es un caso de la Poisson porque es el ejemplo de la Poisson. Pues sí, pero cuando usted esté enfrentándose al quiz, cuando usted se esté enfrentando a los casos de estudio, pues usted tiene que identificar si es binomial, si es hipergeométrica, si es Poisson. O sea, usted tiene que saber, de acuerdo al contexto del problema, cuál fórmula tiene que utilizar. Pues porque el cálculo lo hace R en un segundo, eso es lo de menos. Lo demás es que usted sepa cuándo se debe utilizar cada cosa. Entonces, en este caso, bueno, tenemos una tasa esperada, ok. Perdón, aquí se me bajó la resolución. Tenemos una tasa esperada y nos piden hallar la probabilidad de que el número de clientes, el número de pacientes que entran en un intervalo de 10 minutos sea de a lo más 3. Sea de a lo más 3. Entonces aquí yo creo que lo más relevante del problema son dos cosas. Primero, que usted sepa cuál es la variable. La variable de interés, aquí está, mire, es el número, es la variable de interés, es, aquí está, la variable de interés es el número de pacientes, el número de personas que entran en un intervalo de 10 minutos. Juan Camilo, ¿por qué 10? Así lo quiere el investigador. Si usted quiere 20, pues sería 20, pero en el problema nos piden hacerlo cada 10 minutos. Entonces, la variable de interés es el número de pacientes, número de eventos. Aquí, ¿cuál es el evento? Aquí, ¿cuál es el éxito? Que llegue un paciente, que llegue una persona nueva. Ese es el evento de interés, que llegue una persona. Entonces, nuestra variable es el número de pacientes, el número de éxitos, el número de eventos que entran, que llegan en un intervalo de 10 minutos. Esa es la segunda cosa que usted tiene que saber. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? Entonces, en este caso, la unidad de medida, la unidad de medida bien definida, la unidad de medida son 10 minutos. Si la unidad de medida son 10 minutos, entonces lambda, que es la tasa esperada, ¿cuánto va a ser? Pues si por minuto, perdón, si por minuto son 0.5, o sea, uno cada 2 minutos, en 10 minutos, ¿cuántos voy a tener? Pues si por minuto son 0.5, entonces cada 10 va a ser 0.5 por 10. Claro, porque por minuto son 0.5, ¿no? O sea que la tasa esperada, o sea, la tasa esperada es de 5 individuos cada 10 minutos. Cada 10 minutos. En este caso, el 10 minutos es mi unidad de tiempo. 10 minutos es mi unidad de tiempo. Listo. Entonces, lo que me piden es calcular la probabilidad de que en ese intervalo de 10 minutos, en un intervalo de 10 minutos, yo tenga a lo más 3 eventos, a lo más 3 eventos, o sea, a lo más 3 pacientes. Recuerde que el evento en este caso es número de pacientes que llegan, ¿no? Eso es lo más importante, saber cuál es la variable. Número de. ¿Podrían ser cero? Claro, podrían ser cero. Puede que en 10 minutos no llegue ninguno. ¿Podría ser uno? Claro, podría ser uno. Podría ser dos, podrían ser dos, podrían ser tres, podrían ser tres, podrían ser 1000, podrían ser 1000, pero claramente esas probabilidades empiezan a disminuir a medida que los números se vuelven gigantescos, ¿no? Potencialmente podrían llegar 1000, pero la probabilidad de que lleguen los 1000 es muy chiquitica, con una tasa de ocurrencia de 5, ¿no? Bueno, entonces me piden calcular la probabilidad de que el número sea menor o igual que 3. Aquí está, menor o igual que 3. Menor o igual que 3 es que o sea cero, o que no llegue ninguno, o que llegue uno, o dos, o tres, ¿no? Bueno, como son excluyentes,
Claro, no es posible tener 0 clientes y al mismo tiempo tener uno. O sea, no, eso no tiene sentido. No es lógico poder tener un cliente y dos al mismo tiempo. ¿Cómo así? O tiene uno o tiene dos, punto. Entonces usted suma las probabilidades, porque son eventos excluyentes. Suma las probabilidades. Ah, bueno, entonces me toca calcular la de 0, más la de uno, más la de 2, más la de 3, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo hago la de 0? Ah, pues fácil, mire, ya tengo la función de masa, la f minúscula. La función de masa es e a la menos lambda, o sea, e a la menos 5 por 5 a la x, por 5 a la 0 sobre 0 factorial, ¿no? 0 factorial es uno, ¿no? Pilas, no, no es 0, es uno. Y cuando es uno, pues lo mismo, simplemente reemplace la x por uno. E a la menos lambda por lambda a la uno sobre uno factorial. Bueno, y así hasta 3. Ya si usted, obviamente hacer esto en R es un segundo, o sea, eso es una milésima de segundo que uno lo hace. Si usted quiere hacerlo en calculadora, hágalo en calculadora. Si quiere hacerlo en Excel, hágalo en Excel. Si quiere, hágalo como quiera. Lo que no quiero que haga es que lo haga a mano, pero hágalo como quiera. Eso le da 26%. La probabilidad de tener tres o menos eventos, tres o menos eventos es del 26%. Juan Camilo, por qué tenía que calcular tres o menos? Porque me decía a lo más, ¿no? A lo más. A lo más es máximo, ¿no? Máximo. Si a uno le dicen, usted se puede comer a lo más 5 chocolates, pues 5 o menos, si no se enferma. A lo más es máximo. Y aquí hay un comentario importante y es que, mire lo siguiente, yo le pregunté que ocurra a lo más 3 eventos, pero si uno le dijeran, fíjese que si uno le dicen, esto es bien importante, usted sabe que la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 es del 26% aproximadamente 26%. Ya hicimos el cálculo, ya ahorita lo miramos en R. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, aquí pongo todos los números del rango o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 1000, o un millón. ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer fue esta probabilidad, la de 3 para atrás. Y esa probabilidad nos dio del 26%. ¿Qué implicación tiene eso? Esa implicación tiene algo muy poderoso y es que de 3 en adelante, sin incluir el 3, o sea, de 3 hasta infinito, de 4 hasta infinito, o sea, esta probabilidad, esto sería la probabilidad de que x sea mayor que 3, estrictamente mayor, ¿no? O usted la podría escribir así, probabilidad de que x sea mayor o igual que 4. Esa probabilidad, que sería la de 4 más la de 5 más la de 6 más la de 7 más la de 8 más la de 9 más la de un millón, más todas esas, le va a dar el complemento, ¿no? Le da lo contrario. Pues si en un lado le da 26%, pues en el otro lado le da 74%, correcto. Esto le va a dar del 74%, bueno, aproximadamente 74%. O sea, mi punto es que en un taller o en un parcial o algo así, si a usted le preguntan de 4 en adelante, pues no se ponga a hacer una suma infinita, ¿no? ¿Qué es más fácil? Pues hágalo de atrás y se lo resta al 100%. No quiero que me diga, uy, Juan Camilo, pero es que me puso a hacer algo infinito, ¿cómo hago? No, usted hace lo de atrás y se lo resta, ¿no? Ese era el otro comentario importante. Por eso es que aquí le dice, se observa además que la probabilidad de que sea mayor que 3 es el complemento, o sea, 100% menos lo que le dio, menos el 26, o sea, el 74%, bueno, 73.5. Listo. Ahora, en R hacer esto es inmediato, o sea, esto es supremamente rápido. Así como antes en la binomial, nosotros teníamos el D binom, así como en la hipergeométrica, nosotros teníamos el D hyper,
Aquí lo mismo tenemos el depoise. Este depoise es la probabilidad, la función de masa. Este D es de density, yo sé. Y yo sé que en este caso es discreto y yo sé que en este caso debería hablar de función de masa, no de función de densidad, porque la densidad es para las continuas. Pero pues los programadores, los desarrolladores de software lo hicieron con D, pues para que sea más fácil de hacer. Entonces, en este caso, la rutina de Poise, la rutina de Poise le calcula estas probabilidades de una, le hace el reemplazo de una. Así de fácil es. Entonces, en el caso, por ejemplo, de, venga a ver si lo puedo copiar. Es que a veces el mouse me molesta. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Venga a ver. Entonces, lo que yo le digo es que usted podría, un segundo, que no me está dejando copiar esto. Yo podría escribir aquí en R, vamos a ver, lo voy a escribir aquí. Yo podría escribir, bueno, de Poise, mire que le sale de una vez, usted no tiene que instalar nada. Usted pone X igual a, bueno, quiero de 0 hasta 3. Listo, de 0 hasta 3. Súper. ¿Y quién es el lambda? ¿Quién es la tasa media de ocurrencia? El lambda es 5. Entonces, mire que cuando yo hago eso, le salen todas las probabilidades de una. La de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Y obviamente a mí me interesa sumarlas, ¿no? Pues ya las tengo ahí, ahora las tengo que sumar. Pues bueno, entonces lo único que usted hace es volver a escribir lo mismo, pero suma. Simplemente antes de hacerlo, pues pone sum de, y ahí estuvo, el 26%, ahí está el 26%. Perfecto, mire, en un segundo. Ahora, en R también existe otra función que es la P, ¿no? P-Poise. Esta P hace referencia al acumulado. O sea, esto inmediatamente le calcula el acumulado. Bueno, pues usted escribe, yo quiero el acumulado en, yo quiero el acumulado en 3. Quiero que me diga hacia atrás de 3, inclusive el 3, ¿cuánto hay? Cuando el lambda es igual a 5. Mire, 26. O sea, usted puede hacerlo de las dos formas. Puede calcular las probabilidades individuales, o simplemente calcular el acumulado de una. Ahí estuvo. Así de fácil. Juan Camilo, lo hubiéramos podido hacer para no solamente de 0 a 3, lo hubiéramos podido hacer de 0 hasta, no sé, veámoslo, hasta 30. Mire, aquí están todas las probabilidades hasta 30, con un solo enter. La de 0, la de 1, la de 2, la de 3. Mire que es lo mismo, ¿no? 0.1403, ahí está. 1.403 a la menos 1, ¿no? Esto es notación científica, pilas ahí. Y mire que a medida que van aumentando los valores, mire que ya en 30 es e a la menos 14, o sea, eso es 0.000000, ya es un valor muy chiquitico. En 30, en 29 es 0.00000, bueno, 12 ceros más, 1.41. A medida que los valores de la variable crecen, los valores se vuelven muy poco probables. Y es lógico. Si yo tengo, si yo tengo una tasa esperada de 5, si yo tengo una tasa esperada de 5 cada 10 minutos, lo más probable es que ocurra algo alrededor de 5, ¿no? Mire que lo más probable o es o 3 o 4, 5 o 6. Esos son los eventos más probables. 3, 4, 5 y 6. Y a medida que voy aumentando, va disminuyendo muchísimo la probabilidad. Mire, ya en 10, es más, ya en 11, la probabilidad es muy chiquitica. Y bueno, y de ahí en adelante, o sea, esta es una distribución sesgada positivamente. Quiere decir que los valores más representativos, los valores más probables de la variable ocurren entre 0 y 10. Y los valores en adelante, hasta 1.000.000, pues eso ya es casi cero.
Es prácticamente cero. Mire que en 15 eso ya es muy, 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 muy chiquitico. En 20 pues es igual de chiquitico. Ah, o sea que el acumulado, cuando yo voy acumulando las probabilidades, mire que el acumulado crece rapidísimo cuando usted en 10 ya casi tiene todo el acumulado. Es más, veámoslo. Veamos cuánto es el acumulado en 10 simplemente para satisfacer aquí nuestra curiosidad académica. Veamos el acumulado en 10. Mire, en 10 ya usted tiene el 98% de los casos. El 98%. O sea que el 2% restante se tiene que repartir hasta en adelante. Veamos en 15, simplemente en 15, cuánto es el acumulado. 99,99 en 15. Juan Camilo, yo hubiera podido calcular esta probabilidad, calculemos esta probabilidad vamos a exagerar, vamos a poner en 100. Quiero en 100, aquí no, aquí yo quería en 100, pero quiero la densidad, quiero la masa. Dígame la masa en 100. Quiero la función de masa en 100, o sea, quiero saber la probabilidad de 100. ¿Eso será muy probable o muy poco probable con una tasa de ocurrencia de 5? Pues con 100, con una tasa de ocurrencia de 5, eso es prácticamente cero. Mira, E a la menos 91. 0.000000090 ceros, 5695402. Eso es prácticamente cero. Listo. O sea que aquí ya usted lo tiene todo. Aquí yo hice los gráficos hasta 20. ¿Cómo hice los gráficos? Pues aquí está la misma plantilla que hemos venido utilizando. Ah, Juan Camilo, ¿cómo así que x igual a x? Claro, lo que pasa es que aquí yo le puse x de 0 a 20, ¿no? O sea, aquí los valores son de 0 a 20, porque pues, lo hubiera podido hacer hasta 25, claro. ¿Lo hubiera podido hacer hasta 100? Claro que sí lo hubiera podido hacer hasta 100, pero pues no tiene gracia, pues porque ya después de 15 eso es prácticamente cero en todo lado. Aquí dice Antonio, en ese caso de que si llega a ocurrir eso, sí es suerte. Bueno, precisamente yo no quisiera utilizar la palabra suerte, por eso estamos calculando las probabilidades, pero entiendo el comentario. Aquí dice Juan, que si podríamos enunciar otro ejemplo donde se presenta una unidad de medida. Uf, hay muchísimos. Em, yo usualmente tiendo a asociar estas variables con número de algo, número de eventos, número de eventos. Entonces, ese número de eventos puede ser ya sea con unidades de tiempo, como lo hemos dicho, como que el número, digamos, número de pacientes que llegan o número de clientes que llegan a un establecimiento o número de robos, como me habían dicho. De hecho, eso lo he visto, número de robos en un horario en específico o número de veces que ocurra algo en una unidad de tiempo o en una unidad de espacio. Como unidad de espacio uno podría decir por barrios, por ejemplo. Entonces, número de veces que ocurren robos ya en este caso no es por día, sino por barrio. Entonces, siempre que haya un conteo, uno puede definir la unidad de medida, ya sea como una ventana de tiempo o una unidad de espacio, y ver los éxitos y calcular las probabilidades con estas fórmulas. Entonces, el investigador mismo, el profesional, el practicante, el encargado, hace estas cuentas dependiendo de lo que interese. Si le interesa en una unidad, en una ventana de tiempo específica o en un barrio en específico, o bueno. Pero aquí lo importante es número de eventos, número de eventos. Ah, que a cada hora, bueno, pues ya depende si es cada hora o si quiere cada día o si quiere cada año. Eso ya depende. Eso ya depende de. Eh, um, número D. Bueno, entonces esto concluye nuestro estudio de las variables discretas. Ya vimos binomial, vimos hipergeométrica y vimos Poisson.
¿Existen más? Claro que existen más. Existe la uniforme, existe la binomial negativa, esas están en mi libro. Existen muchas más, existen muchas más. Estas son de las más populares. Si en algún momento, en una investigación, en un trabajo, en alguna cosa, usted requiere otra distribución probabilística, ya usted sabe la mecánica. Ya la mecánica usted se la sabe. El resto es simplemente enterarse, leer cuál es la fórmula y cómo se hace en R o en Excel o lo que sea para poder hacer los cálculos. Pero usted ya tiene como la dinámica de cómo se hace esta operación. Y estas son las discretas. Estas son las discretas. Eh, el resto de la clase lo vamos a dedicar a estudiar, yo creo que la distribución más, una de las distribuciones más importantes en estadística. Yo creo que si la distribución normal, la distribución gaussiana, la campana de Gauss, es la variable continua, es la variable en estadística más estudiada, más importante, más popular, más frecuente. Como que esto de la normal, usted no se imagina lo potente y lo frecuente que ocurre en todo lado. O sea, cuando vayamos a estudiar poblaciones, esta distribución normal es nuestra bomba atómica. Como que si usted pasó por un curso de estadística, lo menos que usted se tiene que acordar es la distribución normal, porque aparece en todo lado, no solo en estadística, en casi que en cualquier herramienta que utilice datos y que utilice cuantificación de cosas, la distribución normal es como la distribución. Mejor dicho, si usted no se aprende la normal, no puede pasar este curso de estadística. Con eso se lo digo todo. Bueno, la distribución normal es para variables continuas. Número uno, eso, para variables continuas. Para variables continuas. Y estoy seguro que usted la ha visto antes. Solamente que lo vamos a repasar y lo vamos a hacer con todos los de la ley. ¿Listo? Mire, la distribución normal, lo cual usted lo escribe así, recuerde este símbolo, ¿no? Esta virguliña significa tiene distribución. Depende de dos parámetros, mu y sigma cuadrado. Algo muy fácil de trabajar con la normal es que el mu y el sigma cuadrado son la media y la varianza. Es decir, la normal necesita que usted le especifique la media y la varianza de la variable para poderla trabajar. Así como antes, así como antes, en la Poisson usted necesitaba lambda, así como antes usted en la binomial necesitaba n y pi, así como antes usted en la hipergeométrica necesitaba n, m y n, aquí en la normal usted necesita la media y la varianza. De una, las necesita de una para poder trabajar con esto. Aquí alguien pregunta, Juan me dice, ¿qué es eso de exp? Esa es una notación, Juan. Permíteme, la escribo aquí. El exp es una notación alternativa para el número de Euler, ¿no? Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, Euler a la 2, eso es lo mismo que escribir exp de 2. Y en R funciona así. De hecho, permíteme un segundo. En R, eso funciona así. O sea, si yo escribo exp de 1, eso es el número de Euler, ¿no? 2.7182. O sea, el E de 1, que es el número de Euler, se escribe así, exp 1. Y esto es, pues, bueno, el 2.718282. 718282. Es el número de Euler. Y pongo puntos suspensivos, pues porque el número de Euler es infinito, ¿no? O sea, no es que sea infinito, es irracional, es no periódico. Bueno, listo. Entonces, la distribución normal es la campana de Gauss, necesita que usted especifique
la media y la varianza para poderla utilizar. Y usted mira, bueno, ¿cómo luce una distribución normal? Ah, bueno, yo hoy por la mañana en otra clase puse aquí, bueno, yo lo puse en inglés, pero si quiere ponerlo en español, le puse normal distribution, aquí está. Y le aparecen a uno unas imágenes ahí. Entonces, más, voy a poner la primera que me sale. Había una que me gustó bastante. Vamos a ver si la logro ver por acá. Esta. Esta se veía bonita. Aquí está. Pues ahí hay un montón de ejemplos, ¿no? Usted puede coger la que quiera. Esta es una de Wikipedia, bueno, está bien. Vamos a verla. Aquí está la distribución. Este gráfico me gustó bastante porque tiene varios ejemplitos ahí dibujados. Entonces aquí está, mírela. Mírela. Así luce una distribución normal. Entonces aquí hay cuatro ejemplos, aquí hay cuatro casos, aquí hay cuatro distribuciones normales. Aquí hay cuatro distribuciones. ¿Cómo así cuatro distribuciones normales? Claro, por ejemplo, mire la distribución normal roja. Esa tiene media cero y varianza 0,2. Mire que la verde tiene media cero y varianza 1. La azul tiene media cero y varianza 5. Ah, ok. Y usted aquí ya empieza a darse cuenta de una cosa, y es que la media mu, ese valor, le dice a usted el punto más alto de la curva. Mire que la roja, la verde y la azul, la roja, la verde y la azul, todas tienen el punto más alto, tienen el centro en cero, en cero. Ah, listo, perfecto. Mire la fucsia, la rosada, tiene media -2. Ah, claro, mire que el punto más alto está en -2, perfecto. O sea que cuando usted vaya a pensar en una distribución normal, lo que yo espero cuando usted piense en una distribución normal, el primer mensaje que yo quiero que usted se lleve es que usted le digan distribución normal. Ah, bueno, distribución normal, yo me imagino aquí los valores de la variable y me imagino en una curva acampanada, perfectamente simétrica, donde el punto más alto, obviamente mi dibujo está pichísimo, pero donde el punto más alto es mu, es el promedio. Y aquí usted ya se tiene que dar cuenta de una cosa importante, y es que esta curva normal es perfectamente simétrica. Mire que, bueno, mi dibujo está muy mal, pero mire que todo lo que hay antes de cero, por ejemplo, es exactamente igual a todo lo que está después de cero, para la curva roja, verde y azul. Para esas tres curvas, todo lo que está después y antes de cero, el comportamiento es el mismo. Es una curva perfectamente simétrica. Ah, miremos la fucsia. El punto más alto está en -2. Y mire que antes de -2, el comportamiento es exactamente el mismo que después de -2. El decaimiento es exactamente el mismo. La forma es exactamente la misma. Lo que quiere decir que, lo que quiere decir que el porcentaje, el área bajo la curva después de mu es 50%. Lo que quiere decir que antes de mu todo es 50%. Aquí hay una pregunta en el chat, ya la miramos. Ah, o sea que esta media es la misma mediana y es la misma moda, porque mire que es el punto más alto. O sea que en la distribución normal, la media, la mediana y la moda, la media, la mediana y la moda son la misma cosa. Súper. Aquí hay una pregunta en el chat, vamos a verla. Antonia me pregunta, ¿la varianza depende de la media? Claro, claro. Recuerda, Juan, recuerda, Antonio, que la varianza
la varianza en cualquier variable, la varianza en cualquier variable es, yo la puedo calcular así, la puedo calcular como el valor esperado de la x al cuadrado menos la media todo al cuadrado. Entonces, claro, la, en cualquier caso, en cualquier variable, sea discreto, sea continuo, la varianza depende del valor de la media, correcto. Y en este, aprovechando esta pregunta, y en este caso particular, la varianza se puede ver muy fácil en el dibujo. Mire que entre más pequeñita sea la varianza, mire lo que está pasando. Mire la curva roja y compárela con la curva azul, por ejemplo. La curva roja tiene una varianza de 0.2, mientras que la curva azul tiene una varianza de 5. Entonces, aquí ya usted puede ver varias cosas, ¿no? Bueno, primero, ¿cuál variable es más variable? ¿Cuál variable tiene más variabilidad? Pues la azul, obvio. ¿Por qué razón? Pues porque la varianza es mayor, número uno. Y número dos, si usted se da cuenta, la curva es como más aplanada, la curva cubre como más valores, la curva como que tiene un rango más amplio de acción. En cambio, la curva roja, que tiene una variabilidad mucho más chiquitica, mire que es mucho más apuntada. La curva roja, que es una curva que tiene una variabilidad más chiquitica, está mucho más concentrada alrededor de cero. ¿Listo? Entonces, en un dibujo, la media, ¿dónde la ve usted? Ah, pues es el punto más alto. Y la varianza, usted lo ve reflejado como en el grado de aplanamiento, por decirlo de alguna forma, como en el grado de dispersión de la curva alrededor del eje, alrededor de la media. Y usted me dice, usted me puede decir como Juan Camilo, pero esa curva de dónde, o sea, ¿cómo hago yo para dibujar esa curva? Ah, pues fácil, mírela aquí. Esa curva es esta función. O sea, es una función un poco, digamos, rara, entre comillas, pero es una curva que, mire, primero depende de mu y depende de sigma cuadrado. Obvio, eh, si, por ejemplo, no se me va a confundir, si la varianza, por ejemplo, yo le digo, la varianza es 9, pues si la varianza es 9, entonces la desviación estándar es 3, ¿no? La raíz. O sea, la varianza es sigma cuadrado y la desviación estándar es la raíz, o sea, sigma. Ah, que la varianza le da 4. Ah, pues si la varianza es 4 es porque la desviación estándar es 2, ¿no? O sea, si usted tiene la una, tiene la otra. Solamente que una está en unidades al cuadrado y la otra está en unidades lineales. Listo. Entonces mire que si yo reemplazara el sigma, si yo reemplazara el mu en esta fórmula, me va a quedar esa forma acampanada, donde el punto más alto siempre es mu y donde el grado de apuntamiento o el grado de dispersión depende del valor de sigma cuadrado. Entre más grande sea el sigma cuadrado, es porque la punta es porque la curva cubre muchos más valores, es más variable, entonces más achatada. Y si el valor de sigma cuadrado es más chiquitico, pues la curva es más apuntada, más concentrada, menos variable alrededor de mu. Listo. Entonces aquí hay varias propiedades, ya ahorita las vamos a ir examinando. Pues ya le dije las primeras dos, ya se las sabe. Las primeras tres ya se las sabe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el valor esperado es mu y la varianza es sigma cuadrado, pues obvio. Pues eso ya lo sabemos. En la distribución normal, mu y sigma cuadrado entran directamente en el modelo, entran directamente en la ecuación y son mu y sigma cuadrado. Usted no tiene que hacer nada. Es simétrica alrededor de mu, claro. Es simétrica alrededor de mu.
Y algo bien interesante es que, bueno, aquí está escrito para varios casos, pero algo bien interesante, creo que está aquí en un dibujito, vamos a verlo. Yo lo acabé de ver aquí en un dibujito, permítame, le doy atrás por un segundo a ver si... Ah, no, no estoy viendo el dibujito aquí. Venga a ver si está aquí, aquí debajo. Sí, aquí está, véalo acá, véalo aquí. Ah, no se ve muy grande. Sí, mírelo. Si usted se ubica en mu y se desplaza para atrás y para adelante una desviación estándar, eso va a contener dentro de la curva aproximadamente el 68% de los valores. Ah, que si yo me desplazo para atrás y para adelante dos desviaciones estándar, entonces voy a contener aproximadamente aquí lo dice, voy a contener el 95% de los valores. Y si me desplazo tres desviaciones estándar, voy a contener el 99% de los valores. Siempre. Sin importar quién sea mu, sin importar quién sea sigma, si estoy dentro de una desviación estándar, tengo el 68% de los valores. Si estoy a dos desviaciones estándar, el 95%. Y si estoy a tres desviaciones estándar, el 99% de los valores. Entonces me gustaría que viéramos esto directamente en un ejemplo. Me gustaría que esta de la distribución normal es muy fácil de trabajar, es la más importante y necesito que usted la domine así súper fácil. Entonces vamos a hacer el ejemplo de una y ya ahorita vamos sobre la última propiedad. Entonces vamos a ver el caso. En este caso particular, vamos a trabajar con el nivel de llenado de una botella. Esa es la variable. Nivel de llenado de una botella. Esta distribución normal aparece usualmente en procesos de medición. Eso es un caso típico de la distribución normal. Entonces, en este caso tenemos un control de calidad, un proceso de control, donde la variable de estudio es el nivel de llenado. A veces el nivel de llenado promedio, en este caso es 500 mililitros. El nivel de llenado promedio es de 500 mililitros. Entonces, claro, en el proceso de producción, a veces puedo tener o 501 o a veces 498, como que varía todo alrededor de 500. Y lo que usualmente pasa es que esa variabilidad se refleja en una distribución normal. O sea, usted tiene un nivel de llenado donde el promedio es 500 mililitros y la variabilidad, los valores de llenado se comportan normalmente, es decir, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, de acuerdo con una curva normal, donde, bueno, el promedio es 500 mililitros, ya se lo dije, y la desviación estándar es 5 mililitros. O sea, básicamente usted lo tiene todo en esta línea, ya lo tiene todo, me explico. Lo más importante es que usted identifique la variable. Si usted no identifica la variable, no puede hacer nada. O sea, usted tiene que saber quién es la X. La X en este caso es el nivel de llenado. Nivel de llenado. Y en este caso, usted lo está haciendo en mililitros. Listo. Le dicen además que ese nivel de llenado, ese proceso de producción, esa manufactura tiene una distribución normal. Entonces a usted le dicen X, eso es usualmente lo que sucede. X tiene, aquí no, X tiene distribución normal. Y además le dicen, y además le dicen que el promedio de la X, o sea, el valor esperado de la X, que en este caso es mu,
Bueno, de hecho siempre es mu, ese es el símbolo siempre. Es 500, obviamente 500 mililitros. Y la desviación estándar de X, la desviación estándar de X, que en este caso sería sigma, le da de 5 mililitros. Todo esto usted lo puede escribir en una sola línea. Todo eso usted lo puede escribir concretamente así. El nivel de llenado en el proceso de manufactura, en el proceso de producción, tiene distribución normal, donde la media es 500 y la varianza, donde la media es 500, si quiere poner las unidades de medición, póngalas 500 mililitros, y la varianza es 25 mililitros. Esta es la notación, esta es la escritura científica. Recuerde, este de aquí es mu y este de aquí es sigma cuadrado. O sea que si yo me voy a imaginar esto, obviamente esto es un bosquejo, esto me va a quedar horrible. Tengo que imaginarme una curva con más o menos un poquito aplanada porque tiene una varianza más o menos grande. Bueno, de hecho ni tan grande, porque respecto al valor esperado es una varianza pequeñita. Sí, el coeficiente de variación en este caso sería sigma sobre mu. En este caso el coeficiente de variación sería 5 sobre 500. O sea que esto me daría 1/100. O sea que el coeficiente de variación en este caso me da del 1%. Entonces es más bien apuntadita. O sea, la variabilidad no es tan grande. Este es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Ah, bueno, entonces tengo aquí la curva. Obviamente mi dibujo está horrible. Es más, ni siquiera lo voy a tratar de hacer otra vez porque me queda horrible. Pero lo que sí sé es que, bueno, es más o menos apuntada y aquí el punto más alto es 500. Eso es lo que sé. Esta es mi variable, este es mi nivel de llenado. La mayoría de botellas tienen un nivel de llenado alrededor de 500, pero en algunos casos hay algunas desviaciones, en algunos casos hay ciertas perturbaciones. A veces 501, a veces 502, a veces 498, a veces, bueno. Ah, bueno, entonces aquí ya hay varias cosas que usted me puede decir. ¿Qué porcentaje de botellas tienen un llenado mayor a 500? Ah, pues el 50%, ¿no? Porque usted sabe que de aquí para adelante está el 50%. Súper. Ah, aquí usted me puede decir, Juan Camilo, y aquí aplicaría esto que acabamos de ver, lo de mu más sigma y lo de mu menos sigma. Claro, si yo me corro para adelante y para atrás una desviación estándar, si yo me corro para atrás y para adelante una desviación estándar, entonces me voy a parar en ¿cuánto es una desviación estándar? Una desviación estándar sería 5, ¿no? Entonces, si me voy para atrás, si me voy para adelante es una desviación estándar, o sea, si llego aquí a 505, si llego aquí a 505 y me voy para atrás 495, entonces aquí en este intervalo se encuentra aproximadamente el 68% de los valores, aproximadamente. O sea, con una probabilidad de 68% voy a encontrar llenados entre 495 mililitros y 505 mililitros. El 68% de las botellas del proceso de producción tiene niveles de llenado entre 495 y 505 mililitros. Bueno, entonces vamos a responder unas cuantas preguntas. Vamos a ir respondiendo unas cuantas preguntas. Vamos a hacer la primera. El Departamento de Control de Calidad estipula que toda botella que contenga menos de 450 no puede salir al mercado. Menos de 450. ¿Cuál es la probabilidad de que una botella seleccionada no pueda salir al mercado? Entonces, no puede salir al mercado si tiene 450 o menos. Claro, obvio. ¿Por qué? Porque si el nivel promedio de llenado es de 500,
y usted tiene una botella con 450, pues ¿cómo la va a sacar al mercado? Tiene 50 mililitros menos. No, 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 eso no puede pasar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase eso? Ah, pues fácil. Pues veámoslo en un dibujito. A mí me gusta mucho. No, no es que usted tenga que hacer el dibujo, pero a mí me gusta mucho hacerlo porque es muy fácil de ver el asunto. Ah, bueno, entonces usted dibuja su curva normal, usted dibuja su proceso. Aquí está mi proceso, mi curva normal. El punto más alto es 500. Y lo que le están diciendo es, dígame, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 450? Menor que 450. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor que 450? Ah, aquí hay una pregunta de Jefferson que ¿por qué 68? Ya ahorita lo vemos, Jefferson. Entonces, bueno, número uno, menos que 450. ¿Me ubico antes o después de 500? Ah, bueno, antes, ¿no? Porque el 450 está como por aquí, digamos. Entonces, lo que tengo que hacer es el área bajo la curva antes de 450. El área bajo la curva antes de 400. Esta es la pregunta. Entonces alguien me puede decir, pues fácil, Juan Camilo, eso sería la integral desde menos infinito hasta 450 de la función, de la curva. O sea, el área bajo la curva, ¿de cuál función? Pues esa enredada que yo le mostré al principio. Entonces, sí, esto es cierto. Alguien me dice, pues coja la densidad e intégrala desde menos infinito, intégrela desde menos infinito hasta 400, porque yo quiero el área bajo la curva ahí, ¿sí o no? Entonces, el primer mensaje es no hacer esto a mano jamás. Pues porque imagínese esa integral de esta función. Imagínese esta función, que es una función difícil. Yo he hecho esta integral en mi vida 2 veces a mano, 2 veces, y nunca más la voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque para hacerlo toca hacerse un truquito usando coordenadas polares en variables en 2 dimensiones. Y no es tan fácil el truquito, porque toca multiplicar por el jacobiano. Entonces, afortunadamente ya tenemos ya hay un algoritmo que calcula esa área bajo la curva en R y en todos los softwares estadísticos y en Excel y en todo ya existe, ya uno puede calcular el área bajo la curva muy fácil. O sea, básicamente lo que le estoy diciendo es, dígame el acumulado hasta 450. Dígame el acumulado hasta 450. Sí, aquí lo dice Santiago. Lo hizo cuando la demostró y ya. Sí, correcto. Y porque literalmente me dijeron demuéstrelo, punto, si no, no lo hubiera hecho. Y en R se hace muy fácil. Mire, en R uno escribe así de fácil. P-norm, o sea, dígame el acumulado de la normal. Recuerde que la P es el acumulado. Dígame el acumulado de la normal, P-norm, de el acumulado de la normal. Para qué valor de X? Ah, para 450. Para ese valor de la variable. 450. Listo. Ah, permítame un segundo que aquí algo está pasando con mi mouse. Un segundo, un segundo. Listo. ¿Para qué valor? 450. Súper, súper. Segundo. Ah, ¿qué es lo que está pasando? Ay, Dios mío. ¿Para, para qué valor, para qué valor de la variable? No, creo que así la clase va a estar dificilísima de hacer. Que no me están funcionando bien las instrucciones. Para 450. Listo.
¿Cuál valor de la media? ¿Cuánto vale la media? ¿Cuánto es el min? Ah, pues el min es 500. ¿Cuál valor de la desviación estándar? Ah, Dios mío. ¿Cuál valor de la desviación estándar? No, un segundo, deme, estoy teniendo aquí un problema con el mouse, deme un momentico, un segundo. Permítame un segundo que voy a hacer algo acá. Es que un, yo utilizo una tablet donde yo hago las anotaciones y a veces como que la señal con el mouse se... Vamos a ver si ahora sí. Ah, creo que ahora sí. ¿Y cuál es la desviación estándar? Entonces, la desviación estándar es SD, Standard Deviation, en este caso es 5, ¿no? Entonces, la función pnorm en R le calcula la integral, le calcula el acumulado hasta el área bajo la curva. En ese caso, el acumulado me da de, mire esto, 7.6198. E a la menos 24, o sea, ese es un número muy chiquitico. 0.00000000000000000. O sea, esa área, es prácticamente cero. Es prácticamente cero. Mire, 0.0000230769198. O sea, es muy poco probable, o sea, con una probabilidad de cero, que una botella salga al mercado con esa cantidad de llenado. Listo. Siguiente, antes de ir a la pregunta de Jefferson, porque estoy seguro que con el siguiente ejercicio ya voy a responder la pregunta de Jefferson. Siguiente ejercicio. Se dice además que una botella tiene un nivel de llenado óptimo si se encuentra entre 490 y 510. ¿Qué porcentaje de botellas tienen un nivel de llenado óptimo? Entre 490 y 510. Entre 490 y 510. Ah, bueno, entonces lo que me están preguntando, y ya creo que con esto le voy a responder a, a Jefferson. Con esto, entonces, lo que le están diciendo es, bueno, dígame qué porcentaje de botellas tienen un nivel de llenado óptimo. Ah, bueno, entonces yo me ubico aquí en 500. Me dicen entre 510 y 490. Ah, bueno, entre 510 y... Entonces me ubico aquí entre 490 y 510. Y lo que me están preguntando es el área bajo la curva, ¿no? O sea, me están preguntando esta área, ¿cierto? O sea, esto es lo que me están preguntando. Es decir, en símbolos, lo que a mí me toca calcular es la probabilidad de que 490 menor que 490 menor que la X menor que 510. Eso es lo que me toca calcular. Y alguien me puede decir, pues fácil, Juan Camilo, esto sería la integral entre 490 y 510 de la función, de esa curva. Claro, es el área bajo la curva. Y la respuesta es sí. Entonces ahora, ¿cómo hacemos la integral? ¿Cómo hacemos la integral? Entonces, pues usando el mismo truquito, mm, aquí Juan hizo otra pregunta, ya ahorita vamos a ir sobre esa pregunta. Mm, aquí Santiago dice que sale por las propiedades. La respuesta es sí, pero quiero hacerlo. Aquí Santiago me dice, pero esto sale por una propiedad y la respuesta es sí, pero lo quiero hacer paso a paso para que ustedes vean de dónde sale. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, bueno, utilizando lo que ya vimos, lo que alguien me puede decir, pues Juan Camilo, fácil, halle el área que hay hacia atrás de 510, toda el área que hay hacia atrás de 510. O sea, todo esto que tengo en rojo. O sea, halle el acumulado
hasta 510. Todo lo que hay antes de 510. Es decir, haya la integral desde menos infinito hasta 510 de la función. Listo. O sea, haya toda esa área bajo la curva. Ok, pero yo necesito entre 490 y 510, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esa área para que me quede lo que está entre 490 y 510? Pues si yo quiero lo que está en la mitad, si yo quiero únicamente lo que está en la mitad y ya calculé todo lo que hay antes de 510, pues restar, exacto, pues réstele. Réstele exactamente. ¿Qué le voy a restar? Pues le voy a restar esta colita que está aquí. Le voy a restar esta partecita que está aquí atrás. Esa colita que está ahí atrás sería la integral desde menos infinito hasta 490 de la función. O sea, el área bajo la curva de la función. O sea, mejor dicho, todo se reduce a esto. Calcule el acumulado hasta 510 y réstele el acumulado hasta 490. Punto. Esa es la forma de decirlo. Calcúlele el acumulado hasta 510 y luego, eso se escribe así, muchachos. Eso se escribe así. Calcule el acumulado, eso se escribe así. Esto es igual a el acumulado, o sea, F mayúscula, el acumulado hasta 510 y reste el acumulado hasta 490. Bueno, pues en R se hace muy fácil. ¿Cuál será el acumulado? Hagamos el acumulado hasta 510. Pues mire, aquí está. P-norm, ¿no? Recuerde que P-norm es el acumulado, ¿no? Es la distribución acumulada. Acumulado hasta 510 con una media de 500 y una desviación estándar de 5. ¿Cuánto me da eso? 97,72. 97,72. O sea que esto me da 97,72%. Y luego le resto el acumulado hasta 490. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es el acumulado hasta 490? Ah, el acumulado hasta 490 es 2,27. 2,27. Y bueno, eh, eso me da 95, aquí está, eso me da 95,45. Esa resta me da 95,45. O sea, la probabilidad de tener un llenado óptimo, o sea, entre 490 y 510, es de 95%, 95,45%. Entonces aquí hay varios comentarios que voy a hacerles. Lógicos, o sea, son muy lógicos. Primero, mire que esta área chiquita, esta área que está aquí, me dio del 2%, 2,27%. O sea que esta área que está aquí adelante, pues mi dibujo es pésimo y no se ve bien, pero esta área que está aquí adelante, como la distribución es simétrica, también es del 2,27%, ¿no? Número uno eso. Número dos, ¿cómo sabía yo que, digamos, este primer número me dio bien? Es decir, ¿cómo sabía yo que este primer número está ok? Pues fácil, porque si yo sé que hasta 500, si yo sé que hasta 500 tengo el 50%, si yo sé que hasta 500 tengo el 50%, pues en 510 me tiene que dar un porcentaje mayor a 50%. Lo mismo con el 490. Si yo sé que hasta 500 tengo el 50%, pues el de 490 tiene que ser un número mucho más chiquito, que me dio 2% en este caso. Siguiente comentario. Mire que, ¿cuántas desviaciones estándar? Aquí está la respuesta para la pregunta de Jefferson de hace un segundo. ¿Cuántas desviaciones estándar hay desde 500 hasta 510? ¿Cuántas desviaciones estándar hay?
Pues 2, ¿no? 2 sigma. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale sigma? Sigma vale 5. 2 por 5, 10. 500 más 10, 510. Ah, ¿cuántas desviaciones estándar hay hacia 490? Ah, pues también hay 2. Entonces, lo que me decían, lo que me dicen las propiedades es que cuando yo me ubico, cuando yo me ubico a 2 desviaciones estándar lado a lado de la curva, en toda la mitad me queda el 95%. Mire que aquí me está, ¿sí ve que aquí está la colita del 2.1% y aquí está la otra colita del 2%? Ah, entonces, Jefferson, cuando yo decía lo del 68, el 68 sale de ahí, de hacer el acumulado hasta 400, hasta 505 y restarle el acumulado hasta 495, de ahí sale el 68, que era una de las propiedades que estaba, que alguien bien me decía ahorita, es una de las propiedades que estaba al principio, ¿no? Mire, cuando usted se ubica a 2 desviaciones estándar, eso le da 95%. Y cuando usted se ubica a una desviación estándar, eso le da 68%. Listo. Ahora, sigamos con las preguntas. Ah, una última observación. Pilas, 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 pilas. Esto es muy importante. Mire, ¿qué pasa si yo pongo aquí 500? Es decir, dígame el acumulado hasta 500. Dígame el acumulado hasta 500. ¿Cuánto me tiene que dar? Ah, pues 0.5, ¿no? O sea, el p-norm me dice el acumulado hasta, o sea, me dice la integral bajo la curva hasta. Pero si usted escribiera d-norm, o sea, la densidad, oh, y aquí en d-norm tengo que escribir x, no q. Si usted escribiera d-norm, le da de 0.797. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese 0.797, no se me confunda, no es el área bajo la curva, es la altura, o sea, es la altura de esta línea. Es decir, permítame, le hago el dibujito aquí aparte. La densidad en ese punto, o sea, si usted hace la curva normal aquí, oh, la cual me está quedando horrible. Si usted hace la altura normal y se ubica en 500, esa altura, o sea, esa línea, esa raya, la altura de esa línea es de 0.0797, es decir, desde aquí, desde cero, desde aquí, vamos a hacerlo aquí en rojo, desde aquí, desde cero, hasta el punto más alto, hasta el máximo, hay una altura de 0.0797. Esa es la densidad, o sea, el valor de la función en ese punto. Pero el área acumulada es 50%. Pero el área acumulada es el 50%. Exacto, el punto más alto de la función, correcto. Es el valor de la función en el punto más alto, correcto. Bueno, continuemos. Siguiente punto. Este sí que es importante. Este es muy típico. A uno le dicen, por ejemplo, vea este. ¿Cuál es el nivel llenado máximo del 75% de las botellas? ¿Cuál es el nivel de llenado máximo del 75% de las botellas? ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso? Eso se traduce así, mire el dibujito. Lo que usted tiene que hacer es, bueno, aquí usted tiene su distribución normal, bla, bla, bla. Entonces lo que le están diciendo, bueno, aquí el punto más alto es 50, es 500, perdón. O sea que este 500 es el percentil 50, porque ¿cuál es el área acumulada hasta 500? Pues 50%. Entonces lo que le están preguntando es, dígame el valor, dígame el valor que acumula el 75% de las botellas. Dígame el valor que tiene como área acumulado el 70, o sea, necesito el valor de la X tal que hasta ese valor me dé el 75%. O sea, básicamente lo que le estoy preguntando es cuál es el percentil
75. El percentil 75 es el valor que acumula el 75% del área. Ah, ¿cómo sabía Juan Camilo que estaba después de 500? Pues obvio, si hasta 500 está el 50%, el percentil 75 pues tiene que estar después de 500, ¿no? O sea que hacia adelante, o sea que ¿qué área tiene hacia adelante? Pues el otro 25%, ¿no? Ah, bueno, o sea, básicamente lo que le estoy pidiendo es lo siguiente. O sea, la pregunta se reduce a esto. Dígame encontrar X tal que la integral desde menos infinito hasta X de la función, y le voy a poner T para no confundirme con la X de arriba, me dé de 0.75. Eso es lo que necesito. Necesito que el área sea 75%. O si usted quiere escribir desde X hasta más infinito, ¿no? Usted hubiera podido escribir lo mismo. Hubiera podido escribir la integral desde X hasta más infinito de la función de f de t de t sea igual a 0.25. Es lo mismo. Ah, bueno, en R, afortunadamente tenemos la integración numérica. La función es qnorm. Q de quantile. ¿Listo? Quantile. Qnorm. Entonces usted necesita, ¿qué necesita decirle al software? Usted dice, ah, bueno, dígame el valor que acumula el 0.75. ¿Cuál es la media? Ah, pues la media es 500. ¿Y cuál es la desviación estándar? SD, Standard Deviation. ¿Y cuál es la desviación estándar? Ah, pues 5. ¿Cuál es ese valor? Ah, 503. Perfecto. 503. El valor de X es 503. Entonces, ¿cómo se interpreta ese valor? 503.3. ¿Cómo se interpreta ese valor? Ah, el 75% de las botellas tienen un llenado máximo de 503. Es decir, 75% de las botellas tienen un llenado de 503 o menos. El 75% de las botellas tienen un llenado de 503 mililitros o menos. O si usted quiere decirlo al contrario, el 25% de las botellas tiene un nivel de llenado de 503 o más. Bueno, listo. Solo me resta decir una cosa. Y es que estos problemas usualmente, usted los puede trabajar tal cual los trabajamos. Usted los puede trabajar tal cual los hicimos. Usted ya conoce las funciones pnorm, qnorm, ya sabe que cuáles son las áreas, ya sabe que cuáles son los percentiles, ya usted lo sabe todo. Listo. En la distribución normal hay una distribución muy particular que se llama así, distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución muy popular porque es una distribución que tiene media cero y varianza 1. Obviamente, decir varianza 1 es equivalente a decir desviación estándar 1, ¿no? Que la raíz de 1 es 1. Y si usted la quiere ver dibujada, pues muy fácil. Si usted la quiere ver dibujada, aquí está. Ah, ¿dónde está? Aquí la teníamos, era la curva verde. Es esta. Es la curva verde. Mire, media cero y varianza 1. Y esa distribución normal estándar fue durante mucho tiempo el punto de referencia para hacer los cálculos, porque es que antes, como no había computadores, todo tocaba hacerlo, transformarlo a la distribución en términos de la distribución estándar, que era la distribución para la cual se hacían las integrales a mano.
Y esto, la distribución normal estándar, va a aparecer muchísimo cuando hagamos el estudio de poblaciones. Le voy a decir por qué. Mire esto. Hay un proceso en estadística que se llama estandarización. La estandarización es un proceso muy sencillo. La estandarización consiste en la estandarización consiste en coger la variable original, coger la variable original, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Si usted hace eso, la variable resultante la vamos a llamar así, z, y esa variable z va a tener distribución normal estándar. Obviamente, siempre y cuando x tenga distribución normal, ¿no? Es decir, si la x tiene distribución normal, con la media mu y la varianza sigma cuadrado, entonces al estandarizar, usted va a tener una media de 0 y una varianza de 1. ¿Y por qué es tan importante saber hacer esto? Porque si usted se da cuenta, bueno, primero cuando usted resta la media, mire que va a obtener una media de 0. Y cuando usted divide entre la desviación estándar, usted está eliminando las unidades de medición y va a tener una desviación estándar de 1. Y durante mucho tiempo, trabajar con las variables estandarizadas era lo que tocaba hacer porque es que no había computador. Entonces, mírelo, lo que vamos a hacer ahora, siguiendo la pregunta de Antonio, es ¿cómo haríamos esto en R? Es decir, ¿cómo traducimos los problemas que acabamos de hacer en R? ¿Cómo traducimos los problemas en términos estándar? Pues muy fácil, vamos a verlos todos uno por uno. Mírelos aquí. Bueno, aquí está el gráfico de la función que acabamos de trabajar. Para graficar la función de densidad y para graficar la acumulada, usted simplemente puede hacer dnorm y pnorm con la rutina curve. Así se hace para hacer los gráficos, con curve, de curva. Y usted únicamente tiene que poner, pues, el mu y el sigma y ya. Pero bueno, estos son los gráficos. Mire, la distribución normal estándar tiene media 0, varianza 1. Y mire lo fácil que es trabajar con esto. Es más, vamos a ir con el ejemplo de una vez. Ya usted va a entender las fórmulas aquí. Mire esto. La pregunta era, x menor que 450. O sea que si yo estandarizo, voy a pasar a un problema donde en lugar de x voy a trabajar con una variable z, o sea, con una distribución normal estándar, y obviamente el 450 lo tengo que estandarizar. Ese 450 lo voy a transformar en, pues la transformación, la estandarización, 450 menos 500 sobre 5. Entonces, ¿cuánto es 450 menos 500? 50. Dividido 5, pues obviamente menos 10 porque me queda negativo. Entonces, si yo lo fuera a hacer en R, sería muy sencillo porque lo único que tendría que hacer es, usted puede hacerlo de dos maneras. Usted puede escribir pnorm como ya lo hicimos antes. Es más, me voy a devolver. Usted puede escribir así, puede escribir pnorm de 450 con media 500 y desviación estándar 5, y eso le da un valor súper chiquitiquitico. O usted puede escribir pnorm de menos 10. Juan Camilo, ¿por qué menos 10? Pues la razón por la cual es menos 10 es porque si usted coge el 450, le resta el 500 y lo divide entre 5, eso le da menos 10, ¿no? Y Juan Camilo, no hay que escribirle nada más, no hay que escribirle ni media ni nada de eso. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la distribución normal, el pnorm,
el valor por defecto, mire que da lo mismo. El valor por defecto de la media es 0 y el valor por defecto de la desviación estándar es 1. Aquí hay, Juan hace una pregunta muy buena. ¿La función phi es la misma f de x? Juan, sí. Esta función phi, esta función phi es el mismo acumulado en la distribución normal estándar. O sea, la función phi es la función acumulada, pero cuando yo tengo la función estándar. Sí, sí, señor. La función phi es el acumulado hasta un valor que yo quiera, pero en unidades estándar. Mm, ¿Cómo así que por defecto la media es cero? Claro, si usted escribe aquí pnorm, mire, min igual a cero y desviación estándar igual a uno. Por defecto, la media es cero y la desviación estándar es uno. Ah, ok. O sea que si hagamos el siguiente, el que habíamos hecho antes, de 490 hasta 510. ¿Cuál es el área entre 490 y 510? Ah, bueno, pues si lo hago en unidades estándar, ¿qué tengo que hacer? Pues la X se me transforma en Z. Listo. El 490 lo tengo que transformar, obvio. ¿Cómo lo transformo? Aquí que me quedó mal escrito. Aquí sería, es más, lo voy a escribir aquí en el tablero. ¿Cómo sería esto? Si a usted le preguntaran la probabilidad de tener 490 menor que X, menor que 510, Juan Camilo, ¿tengo que escribir el menor o menor igual? No importa porque es continua. Entonces, en unidades estándar, pues fácil. El 490 se me transforma en 490 menos 500 sobre 5. La X se me transforma en Z, obvio. Y el 510 se me transforma en 510 menos 500 sobre 5. ¿Cómo así? Ah, pues claro, pues hagamos la operación. ¿Cuánto le da 490 menos 500? Ah, pues me da menos 10. Divido 5, pues me da menos 2. Menor que Z, menor que 510 menos 500, 10. Divido 5, ah, pues 2. O sea que el problema de coger las unidades de llenado entre 490 y 500 en términos estándar es cogerlas entre menos 2 y 2. O sea que lo único que tengo que hacer es coger el acumulado, tengo que coger el acumulado hasta 2 y restarle el acumulado hasta menos 2. O sea, necesito el área entre la curva entre menos 2 y 2. Necesito el área bajo la curva entre menos 2 y 2. Ok, o sea que si usted lo va a hacer en R, por ejemplo, mire lo siguiente. En R, ¿qué hicimos antes? En R lo que hicimos fue, dígame el acumulado hasta 510 cuando la media es 500 y la desviación estándar es 5. Ah, pues eso le dio 97%. Pero lo que le estoy diciendo ahora es que usted no necesita hacerlo así. Usted lo puede trabajar en términos estándar. ¿Cómo así? Ah, pues usted puede escribir pnorm nuevamente y en lugar de escribir 510, simplemente puede escribir 2 y ya. No necesita la media, no necesita la desviación estándar porque ahora tiene unidades estándar. O sea que el acumulado hasta 2 da de 97%, claro, 97.72%, y le resta el acumulado hasta menos 2. O sea que antes usted había escrito hasta 490, con media 500 y desviación estándar 5, y eso le daba 2%. Pero lo que yo digo ahora es que usted no tiene que ponerse a hacer todo eso. Usted simplemente puede escribir menos 2 y punto. ¿Por qué? Porque 490 menos 500 dividido 2 le da menos 2.
con media cero y varianza uno. Listo. Mire, 2%. Es lo mismo. O sea que en unidades estándar yo hubiera podido resolver el percentil. Claro, en unidades estándar, ¿qué hubiera pasado? En unidades estándar, usted tiene el punto más alto en cero. Esta es la Z, pilas, esta es la Z. Punto más alto cero. Cuando hicimos el percentil, yo le dije, ok, yo quiero el valor que acumule el 90 perdón, el 75%. El 75%. Vea, dígame el valor de Z, dígame el valor de Z que acumule el 75%. ¿Cuál es ese valor de Z? Bueno, entonces alguien en unidades estándar me puede decir, listo, el valor de Z es muy fácil, simplemente voy a hacer QNorm, porque es quantile, ¿no? Quantile. Dígame el QNorm de 0.75 y ese valor me da 0.6744. 0.6744. Bueno, perfecto. 0.6744. Pero estoy en unidades estándar. Estoy en unidades estándar. Entonces, si yo quiero el valor del percentil en la variable original, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, usted ya sabe que la z es lo mismo que la x menos mu sobre sigma, y esto le dio 0.6744. ¿Y sabe quién es el mu? Claro. ¿Usted el mu lo tiene? Claro que lo tengo. El mu es 500. ¿El sigma lo tiene? Claro. El sigma es 5. O sea que si yo quiero x, ¿qué hago? Pues despejo. Cojo el 0.6744, lo multiplico por sigma, que es 5, y le sumo mu, porque como estaba restando pasa a sumar, le sumo mu, que es 500, y ya. Vamos a ver. Voy a escribir aquí 0.60 0.674489.8 multiplicado por 5 y le sumo 500. ¿Cuánto me tiene que dar eso? Pues 503.3, lo que ya nos había dado. Entonces la X es 503.3 en unidades originales. ¿Qué quiere decir esto? El 75% de las botellas tienen llenado de a lo más 503 mililitros. Estos mililitros, ¿no? Súper. Entonces, usted puede trabajar tanto en unidades estándar, mire, eso está aquí. Usted puede trabajar tanto en unidades estándar como en unidades normales. Y eso depende mucho del problema. A veces es como usted se sienta más cómodo, mejor dicho. Si usted se siente más cómodo trabajando en unidades estándar o se siente más cómodo trabajando en las unidades originales, es su problema. Solamente que a veces en inferencia estadística se trabaja más con las unidades estándar que con las unidades originales. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy lo que vimos fue el trabajo con la distribución normal. La distribución normal es la más importante en estadística. Usted no puede pasar el curso de estadística sin saber muy bien qué es la distribución normal. Mejor dicho, estas diapositivas son una de las más importantes del curso. Vimos la distribución Poisson y con eso completamos las distribuciones especiales de probabilidad. La binomial, la hipergeométrica, la Poisson y la normal. Ahí estuvo. Eso completa entonces nuestro estudio básico de probabilidad y nuestro estudio fundamental de variables aleatorias. Y ya con eso cerramos este paquete grande de probabilidad. O sea, ya terminamos ya con esta clase de hoy, ya terminamos las 2/3 partes del curso. ¿Por qué? Porque ya trabajamos todo lo necesario para la próxima semana arrancar con estudio de poblaciones, con inferencia estadística. Hasta aquí va a entrar el parcial número 2.
talleres 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí, hasta esta clase. La próxima semana hacemos la evaluación sobre lo que vimos esta semana, o sea, taller 10. Ya el taller 10 lo voy a subir tan pronto termine, tan pronto cierre la sesión, subo el taller 10. Ese va a ser el quiz de la próxima semana, taller 10. O sea, lo que vimos hoy y lo que vimos la clase pasada.